Conozca el templo de Edfu, oculto durante siglos bajo las arenas del desierto, que revela mitos, rituales y secretos del antiguo Egipto. Descubra la grandiosidad de este santuario de Horus. En la región conocida como Alto Egipto, cerca de la orilla occidental del río Nilo, entre las ciudades de Luxor y Asuán, se encuentra uno de los templos más impresionantes y mejor conservados de todo el antiguo Egipto, el majestuoso templo de Edfu. Es uno de los templos más grandes de Egipto, dedicado al dios Horus, el halcón protector de los faraones. La construcción del templo comenzó en el año 237 a.C., durante el período ptolemaico. Fueron necesarios casi 2 siglos para su conclusión. Cada piedra guarda no solo el peso de la historia, sino también la unión entre la cultura egipcia y la influencia griega de la época. Para los estándares de aquel tiempo, el templo de Edfu tuvo una gran importancia política y religiosa. El templo fue construido en honor a Horus, dios del cielo, de la realeza y de la protección. La batalla mítica entre Horus y Seth está registrada en alto relieve en las paredes del templo, simbolizando la lucha eterna entre el orden y el caos. Según la tradición, en el templo se realizaban rituales que rememoraban esta batalla. El templo fue centro de culto y de festivales sagrados. Al atravesar la entrada monumental del templo se encuentra un amplio patio abierto, rodeado de imponentes columnas. Más adelante está la sala hipóstila, repleta de símbolos e inscripciones. Entre los principales destaques de la construcción se encuentran la imponencia del patio principal, de las columnas y del pórtico, que con sus 36 metros de altura es uno de los más altos de Egipto. Hablando del patio principal, es importante destacar que normalmente los templos egipcios poseen un solo patio, pero en el templo de Edfu existen 2, el principal y otro más pequeño y antiguo que formó parte de un templo anterior. La fachada muestra a Horus triunfando sobre sus enemigos. Entre los espacios del interior del templo, se encuentra una capilla donde se guardaba la barca sagrada de Horus. Aunque el original haya desaparecido, existe una réplica en granito. La barca era utilizada en las procesiones rituales. En la ciudad de Edfu tiene lugar el Festival de la Unión Divina, en el cual la barca sagrada de Horus sale en procesión para encontrarse con la de Hathor, acompañados por celebraciones populares. La importancia del templo va mucho más allá de su estructura física, reside en su significado y está registrada en sus paredes con inscripciones en jeroglíficos en alto relieve. Haciendo una analogía, lo que hoy sería una enciclopedia en línea, registrada en medios digitales y que en el pasado estuvo registrada en papel, podría decirse, de cierta manera, que la enciclopedia de los antiguos egipcios fue grabada en las paredes de los templos y otros monumentos. Así como está registrado en las paredes del templo de Edfu, en las cuales lo que serían las páginas de los libros aparecen en formatos de piedra. Miles de jeroglíficos contienen información sobre religión y astronomía, registrando mitos, rituales, observaciones astronómicas e incluso detalles de la vida religiosa del antiguo Egipto, lo que convierte al templo de Edfu en una de las mayores fuentes de conocimiento de aquella civilización. Además, el templo contaba con una biblioteca que almacenaba papiros con textos sagrados, rituales e información astronómica. Esa biblioteca ya no existe, pero en las paredes del templo están registrados los títulos y la cantidad de manuscritos que allí se guardaban. La experiencia de Edfu es como una magia que en cada detalle ofrece un encanto de regreso al pasado. Es importante destacar algunas curiosidades. El templo de Edfu es considerado el templo del antiguo Egipto en mejor estado de conservación. El templo permaneció durante siglos sepultado bajo una capa de más de 12 metros de arena del desierto, siendo la propia naturaleza la responsable de su preservación. Fue solo en el siglo XIX cuando los arqueólogos redescubrieron esta construcción sagrada. Es interesante destacar la mezcla cultural greco-egipcia, que va desde el culto a las divinidades hasta los estilos arquitectónicos y decorativos. El templo está dedicado a una divinidad egipcia, pero fue construido en el período en que Egipto estuvo bajo dominio griego. Con ello se evidencia la fuerza que la cultura egipcia ejercía sobre otros pueblos. Los griegos, por ejemplo, no solo admiraban a los egipcios, sino que también bebieron mucho de esta fuente para construir parte de su propia base cultural. Aquí podemos ver a Ptolomeo como un faraón de Egipto. Un hecho curioso sobre el templo de Edfu es que mientras la mayoría de los templos egipcios perdió el techo a lo largo de los siglos, el de Edfu permanece prácticamente intacto. Este detalle posibilita una experiencia aún más envolvente, pues el visitante tiene la oportunidad de percibir la luz y el ambiente en una realidad muy parecida a la de la antigüedad.
Además, la preservación del techo es crucial para proteger los grabados e inscripciones de las paredes. Otra curiosidad es que las paredes del templo funcionan como un calendario, en el cual se presenta la secuencia de los eventos religiosos. Esto demuestra la relevancia del templo de Edfu en la vida comunitaria de los antiguos egipcios. Las carrozas de Edfu son, por sí mismas, una experiencia única. Como el acceso al templo se realiza por el río Nilo, tras el desembarco los visitantes son recibidos por nativos que ofrecen el tradicional transporte hasta el templo de Edfu. El recorrido se hace en carrozas de tracción animal, conducidas por cocheros que visten trajes típicos, evocando la atmósfera de los tiempos antiguos. En el trayecto hacia el templo de aproximadamente 1 kilómetro, la carroza avanza por calles estrechas, balanceándose de un lado a otro, al sonido de las herraduras de los caballos. De esta manera, el recorrido en carroza brinda una oportunidad de conexión con la cultura local, lo que añade un toque especial a la experiencia del viaje. La sensación es la de estar en un poblado detenido en un tiempo de hace muchísimos años. Al observar todo el entorno, el estado físico de los cocheros y sus actitudes, en un clima de fuerte competencia por conseguir clientes, se percibe un escenario de extrema pobreza. Como los árabes en general son hábiles comerciantes, es prudente que el visitante acuerde el precio del transporte con antelación. Aún así, los cocheros harán todo lo posible para, al final, negociar un valor mayor al acordado. El simple hecho, por ejemplo, de que el turista acepte las riendas por algunos momentos ya es motivo para que al final, el cochero exija un pago adicional. Actualmente el templo de Edfu es una de las paradas más fascinantes en los cruceros por el Nilo. Visitar este templo es como realizar un verdadero viaje en el tiempo, conectando el presente con el esplendor del antiguo Egipto. No por casualidad, es uno de los templos más visitados durante las travesías por el Nilo, reuniendo valor histórico, religioso y turístico en una experiencia inolvidable. En conclusión, visitar el templo de Edfu es mucho más que conocer un monumento arquitectónico, es tener la oportunidad de experimentar la época de los faraones, sus creencias y mitos. Es estar frente al misterio que envuelve cada detalle, ya sea ante las imponentes columnas o las paredes repletas de inscripciones que continúan fascinando al mundo hasta hoy. Más allá de sus piedras milenarias, el templo de Edfu representa un legado que llega desde siglos atrás para recordarnos la grandeza y la espiritualidad de una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia de la humanidad. Tras la redescubierta del templo de Edfu, que estuvo sepultado, cabe imaginar cuántos monumentos y otros fragmentos de la historia antigua podrán seguir ocultos bajo la tierra, esperando ser redescubiertos. Aquí concluimos, hasta nuestra próxima experiencia de viaje. Aquí.